Bienvenidos como siempre, muy buenas tardes. Nos vamos a ir a Carlos Casares para conocer cómo está hoy ese distrito en relación a la pandemia. Atento a que venía muy bien, después empezó a tener varios casos y demás. ¿Y cuál es el comportamiento que está teniendo el Consejo Deliberante? Para ello hemos convocado a la edil María Lucas para que nos dé un perfil y un performance. Desde Cadena 9, Gustavo Tinetti, bienvenida, un gusto María, ¿cómo estás? Hola, un gusto Gustavo. Un saludo también a todos los vecinos de la ciudad de 9 de Julio. Bueno, también te están viendo en Casares y en toda la región, ¿eh? Esto es abierto a la zona. Así que, Buenísimo. Un obviamente, saludo entonces a todos los que nos están viendo y escuchando. bien. Bueno, ¿cómo está evolucionando el cuadro epidemiológico pandemia próximo a las fiestas navideñas y del nuevo año? Bueno, como bien se sabe en la región, Carlos Casares estuvo sin casos de COVID durante mucho tiempo, habían empezado a surgir en la zona y nosotros estábamos bastante resguardados hasta que, bueno, como era de esperarse, empezaron a surgir los primeros casos. Tuvimos un pico hace unas semanas y ahora, por suerte, está, digamos, bajando la cantidad de positivos que tenemos en Carlos Casares. Bien. Se ha notado en muchos lugares, Carlos Casares no fue ajeno, por eso en algún momento se tuvieron que tomar decisiones por parte del intendente Torquio de acotar horarios, sobre todo en la nocturnidad, que hay sectores que no usan el barbijo, tampoco cumplen con el distanciamiento, y en ese sentido el Consejo Deliberante ha estado acompañando estas decisiones del área de salud pública a los fines de que se entienda la importancia del uso de taparnabos, boca, mentón y el distanciamiento. Sí, nosotros durante la pandemia, una situación totalmente excepcional que, bueno, en este caso le toca afrontar como cabeza del Poder Ejecutivo a Torchio, lo hemos acompañado en todas las decisiones que ha tomado porque entendíamos que como oposición tenemos que ser muy responsables y en una situación excepcional acompañar y sumar, más allá de algunas discordancias o ideas que se le han sugerido. Y bueno, en ese sentido hemos acompañado todos los proyectos que nos han pedido, hemos aportado ideas, hemos también presentado muchos proyectos. Estuvimos un tiempo sin trabajar en el Consejo, sin hacer sesiones presenciales, luego volvimos con las sesiones presenciales por idea de nuestro bloque, de Juntos por el Cambio, y descartamos totalmente las sesiones virtuales, entendiendo de que mucha gente, sobre todo los trabajadores de salud, estaban poniendo el cuerpo y estaban en la primera línea de batalla en frente de esta lucha contra la pandemia. Entendíamos que nosotros también teníamos que trabajar y correr riesgos y hacerlo de manera presencial. Así que en ese sentido, lo que hicimos siempre fue acompañar todas las decisiones del intendente, más allá de los errores que pueden cometerse. Siempre se acompañó las decisiones de él para afrontar esta pandemia que lamentablemente todavía continuamos con casos positivos, más allá de esto que es próximo al verano, a las fiestas. Por ahí uno ve relajación en las medidas y también en la población. Hace unos minutos, un par de minutos, se anunció el levantamiento, por ejemplo, de la guardia de COVID, la desactivación de las líneas de emergencia para el COVID. Así que pareciese como que la pandemia llega a su fin y muy lejos de eso, así que apelamos también a la responsabilidad de la población para continuar con los cuidados esenciales, ya sea el uso de barbijo, el distanciamiento, y tratar de salir de la casa lo menos posible y de juntarse lo menos posible entre las personas. Bien, en algún momento se temió por las plazas del hospital y la capacidad hospitalaria, atento a que estos cuadros epidemiológicos pueden tener un principio, pero nunca se sabe la multiplicidad o la multiplicación que puede tener. Sí, nosotros somos muy conscientes que dentro del partido de Carlos Casares tenemos un solo efector de salud, que es el hospital municipal. Entonces, en ese sentido, también la concientización iba en manos de eso, de saber que solo tenemos un lugar al cual acudir y en el caso de respiradores reducidos, y en ese sentido es importantísimo el cuidado y la prevención para que el sistema no colapse. Bien.
María, te cambio de tema, te llevo a un terreno en el marco de un médico que es nuevejuliense, que está yendo mucho, Carlos Casares, desde hace años. En su momento fue el director de la maternidad. Bueno, después se alejó, ahora se volvió a revincular con el área de salud en su condición de profesional. Y tengo entendido que desde el Consejo Deliberante se están haciendo algunas consideraciones en su condición de la especialidad de infectólogo. Me refiero al doctor José María Giuliodoro. Sí, nosotros en el mes de septiembre, en virtud de algunas versiones que circulan, presentamos un pedido de informes, que es una de las herramientas que tenemos los concejales, solicitando tanto al Poder Ejecutivo Municipal de Carlos Casares como también al Colegio Médico de la provincia, de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, que nos aclaren esta situación y nos informen si el doctor es especialista en infectología. Así que, bueno, en ese sentido hicimos ese pedido de informe, le dimos tratamiento. Lamentablemente los concejales oficialistas, los concejales de Torcho acá en Carlos Casares, no nos acompañaron en ese pedido de informe y como nosotros tenemos minoría, no prosperó, así que tuvimos que optar por otra vía, que es directamente acudir al Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires y estamos a la espera de la respuesta para que nos informe si es especialista en infectología y en ese sentido de que nos acompañe una copia certificada del título habilitante, que es lo único que estamos pidiendo, que nos muestre el título habilitante, que el único título que justificaría la especialidad es el emitido por el Colegio de la Provincia de Buenos Aires, que se revalida cada 5 años. ¿Y por qué la duda? Por distintas versiones que circulan, a nosotros siempre que nos llegan versiones o dudas, hablamos muchísimo con la gente de Carlos Casares, y cuando nos traen estas inquietudes, lo que hacemos es hacer estos pedidos de informes para poder aclarar una situación tan simple como esta, que es mostrar un título. No entendemos que haya complejidad ni tampoco desconfianza en el médico o en el profesional, simplemente surgen ciertas dudas y bueno, nosotros en ese sentido tenemos esta herramienta que es el pedido de informe, así que utilizando esa herramienta pedimos que solamente se nos muestre el único título habilitante, porque hubieron otras respuestas del Círculo Médico de Pegojo y demás, que bueno, si uno de esa lectura o la que hizo el mismo profesional en las redes sociales, esa lectura simple, pues surge, no surge que no es infectólogo, pero que tampoco es infectólogo. Entonces, ante esa ambigüedad en la respuesta, lo que hacemos es ir directamente a la autoridad competente, que es el Colegio de la Provincia de Buenos Aires, y que nos conteste con información certera. Bien, en ese marco de diálogo que mencionabas hace un ratito, María, con el Ejecutivo, en este caso con Walter Torquio, la pregunta es, ¿ustedes le plantearon de viva voz en una charla formal o informal esta situación y esta duda? Atento que hoy los médicos están en un primer plano con mucha exposición y conjuntamente con ello, bueno, tienen un alto reconocimiento también en la comunidad por los servicios que están brindando a la luz de la pandemia. Sí, son dos cosas diferentes. Uno reconoce el esfuerzo no solo de los médicos, sino también de todo el personal de salud. No nos olvidemos de los enfermeros, de los choferes de la ambulancia, de las mucamas, de todo el personal de los administrativos que están haciendo un esfuerzo, como también, por ejemplo, en Carlos Casares, la Guardia Urbana, que nos ha cuidado las entradas, los accesos. Hay que hacer un reconocimiento a muchísima gente que está trabajando y dejando, la vida en esto. Son dos cosas diferentes. La realidad es que cuando uno se anuncia como especialista, la única forma y el modo que uno tiene de poder hacerlo es con este título que nosotros estamos pidiendo, solamente la exhibición. Bien. María, recién nosotros estábamos informando que el intendente de ese distrito se encuentra en este momento en la ciudad de Buenos Aires, pero más allá de ello, ¿cuáles son las actividades que ustedes tienen de acá a fin de año en el marco del Consejo Deliberante que integrás?
más allá de lo que vos me estás preguntando en este momento y que viene a colación de la pregunta anterior, nosotros no tenemos un diálogo fluido con el Poder Ejecutivo, sí con los concejales que hemos trabajado este proyecto del pedido de informe en comisión. Bien. Y la realidad es que no tuvimos una respuesta, que fue la exhibición del título, y a su vez se suma el rechazo por parte de los concejales de un simple pedido de informe. Dicho esto, fueron pocas las reuniones que hemos tenido con el Ejecutivo, generalmente va el representante de nuestro bloque, el presidente del bloque, pero bueno, nosotros le hemos hecho llegar distintos proyectos y dentro del Consejo Deliberante lo hemos acompañado en cada una de las decisiones y de los decretos que ha presentado. Y respecto a lo que queda del año y del trabajo en el ámbito legislativo, estamos estudiando el presupuesto que ingresó el día de ayer, el presupuesto para el año 2021, con la ordenanza impositiva y la ordenanza fiscal para el año 2021, así que estamos estudiando porque el día 21 de diciembre se va a estar tratando esos tres proyectos. Bien, ¿recordás el importe del presupuesto, la cifra del presupuesto 2021 de Carlos Casares? Sí, es 1.255 millones de pesos para el año 2021. Bien, bueno, 9 de julio va a tratar por 1.700 millones el día 15, el martes 15 y el 21, estas tres ordenanzas que vos mencionaste, pero afines a este distrito, a este partido bonaerense. Bien. Sí, la semana pasada estuvimos reunidos con el intendente de 9 de julio, con Mariano Barroso, también con el diputado Mauricio Vivani, estuvimos reunidos y nos comentaban de que ellos ya habían ingresado el presupuesto. Bueno, en Carlos Casares ingresó esta semana, así que con un tiempo prudencial vamos a hacer un estudio pormenorizado, tanto del plan de gobierno que tiene para el año 2021 Torcho, y también de los aumentos y distintas situaciones que se han vivido este año, como por ejemplo el aumento de red vial que se dio en las últimas cuotas. Bueno, vamos a hacer un análisis y también juntarnos con distintos sectores de la sociedad para que ellos puedan verse representados en nuestra defensa de posturas, digamos, en la próxima sesión del Consejo. Bien, María, por último, refrescarnos una noticia que nos estabas dando en el transcurso de esta charla. Hoy en Carlos Casares está todo liberado, por decirlo en un concepto amplio, y en esa misma línea se puede ingresar y salir de todo el distrito. Sí, los accesos fueron liberados ya hace un par de días, los controles de los accesos. Sí había montículos de tierras que se estaban removiendo en estos últimos días, pero a su vez lo que se anunció en el día de hoy es que se levanta, digamos, el seguimiento de los casos o los teléfonos que teníamos para llamar antes distintos síntomas. Esto fue reciente, antes de salir al aire, entonces pude ver también por las redes sociales, que yo siempre digo que son una herramienta que nos acerca muchísimo a los vecinos. Se puede ver cierto desconcierto, como que las medidas adoptadas es como si la pandemia hubiese terminado, y lejos de eso podemos ver en Europa los rebrotes. Yo creo que tenemos que ser cautos en cómo anunciamos, en lo que anunciamos, y más allá de llevar tranquilidad a los vecinos, no soy partidaria de difundir miedo, o como al principio de la pandemia, que no salíamos y que dejamos de trabajar y que teníamos que volver a tal hora a la casa y los comercios tenían horarios reducidos y no estaban cerrados. Bueno, lejos de eso, de volver a eso, que vimos que estuvimos así cuando teníamos 0 casos, y ahora que tenemos más casos estamos con una vida más, por decirlo de algún modo, normal. Tenemos que ser muy responsables y muy cautos y apelar a la responsabilidad de cada uno, porque no estamos en el fin de la pandemia, y como te decía al principio de la nota, nosotros contamos con un solo sector de salud que tenemos que cuidar justamente para que no se colapse y que cada vecino de Carlos Casares tenga la posibilidad, ante una necesidad, de ser atendido, que cuente con los insumos, con el personal médico, con el personal de salud, ante cualquier situación de enfermedad. Bien, por último, ¿el doctor Julio Doro está afectado al hospital por contrato o es personal estable de ese centro médico? ¿Cuál es la información que se tiene? Nosotros, en el pedido de informe rechazado por el bloque oficialista de los concejales de Torquio, lo que pedíamos, además de que se exhibiese el título habilitante, el título de especialista,
era también una copia del contrato para saber, porque desconocemos hasta el momento, cómo fue contratado por el intendente municipal. Bien, María, muchísimas gracias. Lo mejor en lo personal, institucional, como así también laboral. Hasta un próximo encuentro y muy Muchísimas amable. gracias. Que sigas muy bien. Gracias.